Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Bueno, yo debo confesar que el siguiente tema a mí me tiene encantada. Y es que si les pasa como a mí, que creen que ese radioteatro es algo especial, un alma de la radio que no se puede perder, están de enhorabuena. Este jueves, en el programa de Ciencia UAM en la Casa de Fieras, se habla de eso, de radioteatro. Vámonos al teatro, enciende la radio, es el título de esta cita que nos va a brindar Carmen González Vázquez, que es catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Autónoma y teatróloga de la Asociación de Directores de Escena. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos y hoy lo digo con más sentimiento que nunca porque es verdad que para mí el radioteatro tiene algo especial, una cosa como de nostalgia, de imaginación, de intimidad, no sé cómo definirlo. ¿Qué tiene el radioteatro? Pues el radioteatro tiene que, por un lado, estás disfrutando de un magnífico texto y, por otro lado, te estás dejando llevar por la imaginación de toda esa voz, todas esas palabras, todo ese sonido, todas esas emociones que transmiten los actores radiofónicos y que completamos los radio oyentes, ¿no? Con nuestra imaginación, que vamos completando el texto con las imágenes de nuestro alma. Y más fuerza que eso no tiene nada, ¿eh? Cuando nos lo dan ya todo más masticadito, es verdad que tiene unos límites, eso que el cine, por ejemplo, pues ya casi no los conoce, pero contra la imaginación es difícil luchar. Efectivamente, y además la manera en que se trabaja en el radioteatro buscando un ritmo muy concreto, trabajando las pausas, los silencios, que puesto que es un medio en el que no puede haber, tú lo sabes perfectamente, unas pausas en las que haya un vacío existencial, pues la peculiar y la espectacular manera que se tiene de hacer teatro en las ondas hace que de alguna manera haya que enganchar de manera especial con el espectador, ¿no? Que ve el escenario en su imaginación. Bueno, de todo ello se va a hablar, voy a decir ya la cita para que la vayan apuntando, este jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, en el Parque del Retiro, dentro de ese programa de Ciencia UAM en Casa de Fieras. De todo esto desde el principio, ¿no? Porque ¿cómo surge la relación radio y teatro? ¿Desde cuándo? Pues eso es lo que es llamativo. La radio empieza a emitir en el año 1924 y ya encontramos en 1925 una adaptación de Macbeth para las ondas, ¿no? Y es lo llamativo, como desde el principio los directores de programas de emisión de Unión Radio entienden la fuerza que tiene la onda para llegar a los hogares y, por tanto, llevar los grandes textos teatrales a cada una de las casas que ya contaban con un aparato para disfrutar por las noches. Bueno, y es que todos hemos escuchado, ¿no? Sobre todo en aquellos primeros años, cómo la gente estaba enganchadísima a los seriales, al radioteatro, ¿no? De hecho, el radioteatro fue anterior a los seriales porque lo que ellos hacían era publicar el argumento y el análisis de la obra que luego se iba a radiar para que el público estuviera informado como un programa de mano, por decir menos contemporáneos, de aquella obra que luego iban a escuchar por la radio. Así que ahí ya no solamente nacía esa relación, sino también la relación de la radio con el entretenimiento, pero también con la divulgación. Sí, yo más que entretenimiento, fíjate, creo que lo llamaría alta divulgación y gran divulgación, porque ellos entendían que la radio ofrecía una capacidad formativa que no tenía los medios convencionales en la época. Yo te diría incluso que la radio en ese momento es el equivalente hoy a YouTube o a Internet, en el que son plataformas para llegar a otros públicos y hacerles llegar pues vídeos, documentales, etcétera, ¿no? Entonces nació
con ese propósito también. Bueno, qué curiosa analogía, ¿no? Era aquel YouTube, el inicio de la radio, bueno, pues eso, poder llegar a más gente fuera de los medios que hasta ese momento eran los habituales, ¿no? Vamos a hablar de qué prestigio tenían, porque es cierto que hablamos de grandes textos del teatro, pero no sé si alguna vez ha habido una carencia de darle prestigio a esas grandes obras que se escuchaban en la radio frente, por ejemplo, al teatro más conocido, ¿no? Y tradicional, que sería en las tablas. Pues fíjate, otra de las características que nos ha llamado la atención con esta investigación es el hecho de que había 3 tipos de obras que se llevaban a las ondas. Unas son las que estaban teniendo éxito en los teatros privados y que luego se radiaban, como otra plataforma para comercial, vamos a decirlo así, ¿no? Luego son los grandes textos como Macbeth, como Aristófanes, como Medea de Eurípides, que ya la Medea la tenemos en el año 1930 radiada, es la primera retransmisión y representación de esa obra en escenarios o plataformas modernas en España. Y luego hay otro tipo de textos que son de, por ejemplo, de los hermanos Álvarez Quintero, que encontraron en la radio una buena plataforma para dar a conocer textos inéditos, darse a conocer y luego llegar a los teatros convencionales. Por eso te ponía la analogía, ¿no?, con Internet, que es lo que ocurre con muchos tiktokers o youtubers que primero triunfan en las ondas internautas y luego llegan, ¿no?, a otros escenarios. Pues es la misma estructura. Bueno, estamos hablando mucho del inicio, ¿no?, de aquellos años 30, de cómo surge esta relación. Pero ¿y actualmente qué salud tiene el radioteatro? Bueno, el radioteatro está empezando otra vez a ponerse en boga con algún programa, algún canal, como unas iniciativas, digamos, esporádicas que yo espero que puedan cuajar y servir, más allá de experimentos para ver si funcionan o no. Sinceramente, tras la llegada de los seriales, por ejemplo, la saga de los Porretas, ¿no?, en los años 80, u otros seriales, con la llegada de la televisión, etcétera, fue la caída del radioteatro, que ahora se está empezando un poco a recuperar y que yo espero que además está llevado por directores de escena y actores profesionales, pues que puedan tener otra vez el recorrido, porque público desde luego hay. Los audiolibros ya nos están indicando que hay un público, ¿no?, a favor de eso, y un audiolibro no tiene toda esa magia del teatro en la radio. Carmen, volvamos a esos inicios, a esos años de radioteatro, porque en esta charla que vas a dar el próximo jueves, creo que bueno, se van a conocer muchas curiosidades, ¿no? Cómo se preparaban los actores, cuánto cobraban, cómo se hacían los efectos especiales. Hay mucha curiosidad alrededor del radioteatro, ¿no? Sí, pues por ejemplo, ellos querían hacer un radioteatro profesional y distinguían entre los speakers, que serían los locutores, ¿no?, como es tu caso, de lo que es un profesional del radioteatro, que se llaman actores, ¿no?, actores e intérpretes, como había ya una distinción desde los comienzos. Y se pedía no tener buen aspecto físico, no tener garbos, no ser hermoso, ¿En ni hermoso, serio? no tener un especial timbre, había un casting, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, en esos comienzos, también en los años 40, el casting alternaba actores profesionales de teatro, de tablas, con aficionados que se formaban en radioteatro con estos mismos intérpretes profesionales, ¿no? Y a partir de ahí muchos de ellos saltaron como actores de doblaje cuando llegó la televisión, como por ejemplo es el caso de Isidro Sola, ¿no?, o de Juana Quinzo y de tantísimas otras grandes voces que uno los oye ahora en el Edipo de 1960 y te recuerda las películas de vaqueros. Una cosa muy curiosa, los efectos especiales. A mí siempre me han llamado la atención, ¿no?, porque ha habido de todo. Bueno, ten en cuenta que cuando se hacía este radioteatro era una sala con un sofá, tenemos imágenes, el micrófono y una bombilla, ¿no? Entonces el palo de agua,
un metal para crear el sonido, por ejemplo, de un chirrío de puertas, golpes en una pared para dar los pasos de Creonte que entra para discutir con Medea, todo ese tipo de efectos caseros, pero muy eficaces y efectivos, pues estaban también ambientando lo que es el espacio sonoro de la espectáculo, ¿no? De la interpretación. Que no podía ser más distante lo que ocurría con lo que llegaba a la imaginación del espectador, así que ahí también tenía ese secreto radioteatro. Todo muy interesante. Si son amantes de la radio, bueno, seguro que les ha picado la curiosidad y no se lo van a perder, pues es lo que deben hacer. Este jueves 29 de septiembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, en el Parque del Retiro, pues pueden apuntarse. Además es entrada libre. Se recomienda asistir con un poquito de antelación, pero es entrada libre. A Ciencia UAM en Casa de Fieras. Vámonos al teatro, enciende la radio. Es la temática de la próxima cita con Carmen González Vázquez, que es catedrática de Filología Latina en el Departamento de Filología Clásica de la UAM, teatróloga de la Asociación de Directores de Escena y que hoy ha estado un ratito con nosotros acompañándonos en este recorrido tan maravilloso por el radioteatro. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Sonia, y a tu equipo, y gracias por vuestro interés en nuestro proyecto. Un placer, gracias y hasta pronto. Adiós.